Bien. Apocalipsis capítulo 4. Habíamos hablado de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia antes de que venga el Señor Jesucristo. Es una iglesia que no había encontrado nada bueno el Señor y que le había dado unas instrucciones para volver al camino. Es la iglesia que él habla individualmente y no colectivamente. Y era la iglesia que él estaba afuera y no estaba dentro, no estaba en medio de la iglesia. Pero antes de entrar a Apocalipsis 4 hay algo bien importante que yo quiero preguntar y a ver si saben. ¿De dónde ustedes creen que sale lo que algunos la llaman la gran tribulación, otros la llaman la gran ira del Señor, otros la llaman, yo prefiero llamarle la semana 70 de Daniel? ¿De dónde usted cree que sale esos 7 años últimos, cuando habla que todo lo que habla Apocalipsis que va a pasar y todo eso? ¿De dónde ustedes, concibieron esa idea en el pasado? ¿Y qué es lo que pueden decir de eso? Muchos hablan hoy en día, no, que los 7 años muchos que creen en el pretribulacionalismo dicen, no, que los 7 años de la gran tribulación, que los 7 años, ¿de dónde usted cree que sale eso? Son 7 años, pero son 3 años y medio de paz y 3 años y medio que se va a manifestar el anticristo. O sea, yo estuve bien envuelto en esto y te voy a decir, no fue fácil. Pues me envolví tanto que casi me vuelvo loco. Sí. Sí, pues... Sí, porque te hablan de 3 años y medio de paz, y eso es lo que espera el mundo. Espera la paz, espera un líder que les traiga paz y les traiga armonía. Y eso lo van a tener por 3 años y medio. Pero después entonces él los va a engañar y ahí entonces se va a sentar en el trono de la iglesia que ya dicen que están los planos, el templo, ya están los planos hechos. Sí, está el instituto del templo. Sí. Bueno, hay 2 aspectos. Primero que nada, lo que estudiamos, el problema con estudiar, volverse mucho en la profecía, cuando realmente no se está mirando a Cristo, en el sentido cuando las bases no están fuertes en Cristo, que nuestra confianza no está en Cristo, y mirar mucho la profecía, qué es lo que va a pasar, y estar en esa ansiedad constante, no es bueno. Sí. Por eso el balance está en conocer a Cristo, y nuestra esperanza está en Cristo, que al final a lo mejor suframos persecución, a lo mejor suframos dolor, a lo mejor suframos pérdida temporal aquí en la tierra, pero donde está nuestra esperanza es cuando dice Mateo 24, que dice que en el cielo todo el mundo lo verá, en las nubes. Sí. Y ahí está, pero Él, antes que eso pase, Él nos dijo qué es lo que va a pasar. Y Él dijo que el amor de muchos se enfriará. Él dijo, mire que nadie los engañe. Él advirtió, mira, y esto es bien importante, en todo Mateo 24, Él advirtió de cada uno de los eventos, advirtió una sola vez. De otros eventos, de cualquier evento, advirtió una vez. Pero 4 veces Él advirtió y dijo, mire que nadie nos engañe. Mire que nadie se engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Sí, estuvimos hablando de lo que está pasando en las iglesias, estuvimos hablando que triste lo que está pasando, que es lo que no se entiende. Pues Él ya lo dijo. Mire que nadie nos engañe. Él dijo, ¿qué es lo que te quiere decir? Que el engaño dentro de la iglesia va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque Él te dice en Mateo 24 que el agape, el amor, ágape,
El ágape. que solamente un cristiano puede tenerlo, se va a enfriar. So, tenemos que, y también te dice, el que persevera hasta el fin. Y es algo consistente. En Apocalipsis, en Mateo 24, es algo consistente. ¿Qué es lo que tenemos que? Mateo 24 y Mateo 25 es un solo sermón. Mateo 25, él habla de las vírgenes, de las 5 sensatas y las 5 insensatas, que mantuvieron el aceite de las lámparas. ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Que tenemos que estar preparados todo el tiempo para su venida. Como si su venida fuera hoy en la noche. Pero no vamos a estar en el sentido de que desesperados y comiéndonos las uñas. Porque tenemos que estar esperando en qué? Oración. Orar y velar. Orar y velar. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Y eso es bien importante. Ok, con lo otro, la semana, o sea, la que muchos llaman la gran tribulación. Yo no me gusta llamarle la gran tribulación porque tiene muchas subdivisiones. Entonces, llamar la gran tribulación y ponerle la etiqueta de entrada a algo que se divide en diferentes partes, para mí no es correcto. Para mí lo correcto es semana 70 de Daniel. ¿Por qué semana 70 de Daniel? Vamos a Daniel capítulo 9, verso 20. Antes de entrar a lo que es Apocalipsis 4, vamos a Daniel capítulo 9, verso 20. ¿Lo leo? Sí. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. ¿Es ¿no? Sí. Pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Sí? Sí. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Hasta el Gabriel, 27. a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ok, para un momento. 70 semanas. La palabra que usa ahí en el hebreo, pues Daniel tiene los tres idiomas. Daniel tiene hebreo, arameo y tiene un poquito de griego, bien poquito. 70 semanas, lo que la palabra en el hebreo que usa es Shebua o Shebuah, que lo que quiere decir es siete, muchos sietes. O sea, porque en el hebreo tú no dices 60, dice 6, o sea, como 6, como que muchos. Es un idioma un poquito más diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero lo que te quiere decir que cada año de esa semana equivale a 7 años de los regulares. O sea, una semana de Shebua quiere decir 7 años. So, 70 años, ¿qué es lo que está diciendo? Que desde que al principio de tu ruego fue dada la orden y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado del cielo. Entiende pues y entiende esta visión. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Terminar el pecado y la prevaricación, poner fin al pecado, el sacrificio de Cristo de la cruz, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Eso estaba profetizando la venida del Mesías. Y está hablando de que, del trabajo del Mesías en la cruz. O sea, 70 semanas. Lo que está dando aquí es tiempo exacto. ¿Por qué? En el año 538, el rey Ciro de Persa dio la orden que se volviera a reconstruir Jerusalén después que había sido destruida. Y voy a hacer un pequeño aquí, una línea, por eso me traje la pizarra, porque
Ok. Si vamos aquí. Ay, se puso duro. Hacer una línea. Vamos a poner que aquí está Abraham. ¿Verdad? Y aquí estamos nosotros hoy en día. En el medio, el nacimiento de Cristo. Ok. De Abraham a hoy, aproximadamente hay 4.000, 5.000 años, no me acuerdo muy bien. Pero lo que quiero enfatizar, Ciro de Persa, en el año 538, o sea, eso fue después de David, aquí está David, más adelantito, cuando Israel no guardó la ley y no le dio descanso a la tierra, el Señor manda a los babilonios, y eso está en Jeremías y está en el libro de los reyes y de crónicas, y se lleva a los israelitas exiliados. Los saca de Jerusalén, destruyen todo, destruyen el templo, y Israel se va a Babilonia, los israelitas. Y ahí que se va ¿quién? Daniel. Se va con eso. Entonces, Daniel está, vamos a poner por aquí, y está exiliado en Babilonia. Y si después leemos Daniel, por eso es bien importante tener conocimiento de lo que son profetas menores y los profetas mayores, porque te dan mucho enriquecimiento a lo que es la profecía bíblica y se conecta mucho con Apocalipsis. Entonces en el año 538, o sea, lo que le está diciendo aquí, que desde que se dé la orden, vamos a leer más adelante, dice, hasta el Mesías príncipe, le da el tiempo exacto. Porque después, y por eso que mucha gente dice que el libro de Daniel fue escrito después del Imperio Persa. Y no es así. ¿Por qué? Porque no pueden creer que sea tan exacto en fechas. Entonces, y vamos a ver más adelante, sí que dice, o sea, habla del sacrificio de Cristo en la cruz en el verso 24, el trabajo expiatorio de Cristo, el verso 25, sigue. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y 62. Y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, mira lo que dice aquí. Dice, sabe pues y entiende. Si no entienden algo me paran y lo explicamos. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén estaba destruido. En el 538 el rey Ciro ¿Lo mandó a construir? dio la orden. Ok. ¿Quiénes se fueron? Zorobabel. Zorobabel está en el libro de Ageo y en el libro de Zacarías. Ahí va el primer viaje, porque Jerusalén se termina de reconstruir en 3 viajes en un lapso de 80 años. Primero se va Zorobabel, ahí va el profeta Zacarías y el profeta Ageo. En el segundo viaje se va Nehemías se va en el último, el escriba, Nehemías es el último, y antes está se me fue el nombre del escriba. Hay un libro, voy a buscarlo aquí, el de que está el nombre del libro de él. Está en el Viejo Testamento. Esdras. O sea, primero se va a Zorobabel con el edicto y la orden a reconstruir. Después se va a Esdras en el segundo viaje. Y después se va a Nehemías. Nehemías es el de los últimos. Primero se reconstruye el templo y después se reconstruye ¿cómo se dice? Las paredes y todo Jerusalén como tal. Pero dice, desde la salida de la orden, dice, hasta el Mesías príncipe, ¿hay cuánto? 7 y 62. No voy a entrar mucho en número porque es un poquito más complicado, pero es 7 más 62, ¿cuánto es? 69, ¿no? 69. 7 más 62, 69. Entonces, desde la orden de Ciro
hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Jesucristo. Hay 69 semanas. Ujú. ¿Qué es lo que dice? Dice Jerusalén, príncipe, y habrá 7 semanas, 70, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si recuerdan el libro de Nehemías y Esdras, fueron tiempos bien difíciles, pero se hizo. ¿Por qué? Porque estaba la voluntad del Señor. Sí, dice que construían con una mano y con la otra tienen la espada. Y entonces, no, incluso, sí, no, incluso en el libro de Nehemías, Nehemías mandaba familias a dormir en los puntos débiles de la muralla de la ciudad con espada, con lanza. ¿Por qué? Para proteger. Los ataques. Dice que se bañaban hasta con ropa. Sí. Yo leí el libro de Nehemías hace... No, después más adelante hacemos un estudio del libro de Nehemías. Ahí, por eso te digo, la iglesia hoy en día no está dormida está durmiendo la siesta, porque todas estas cosas son bien importantes, el conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Entonces, lee el 26. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas, las 62 semanas caen en la muerte de Cristo. Se quitará la vida de quién? Del Mesías, del príncipe. ¿Y qué es lo que dice? Mas no Más no por Mas sí. no por sí. Mas no por sí. ¿Y qué dice después? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ok. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Los romanos Destruyeron todo. vinieron con lo que diríamos el día, con las bulldozers y todo, destruyeron todo. ¿Por qué? Porque los judíos se rebelaron. Pero eso dice, Jesucristo dice que eso fue un castigo por ellos rechazar al Mesías. Porque cuando vinieron a hacer el juicio a Cristo, maldijeron y dijeron, no, que el juicio caiga sobre nosotros, que el juicio caiga sobre nosotros. Eso fue lo que pasó. Vino, y en el año 70 vino el Imperio Romano. Se fue Nerón, ¿no? No, fue, empezó con... Nerón fue el que lo quemó. No, Nerón quemó Roma. Roma fue lo que quemó. Fue antes, fue en los 60. Después vino Domiciano. Domiciano murió, o sea, ya cuando cuando los judíos se rebelaron, no me acuerdo ahora mismo si era Domiciano, pero él muere en ese tiempo. Si leen la guerra a los judíos en los 70 años, tremendo, o sea, es un libro que te deja ahí porque tiene mucha acción, que es de Flavio Josefo. Y en ese tiempo Vespasiano era el general del ejército romano que se convierte en emperador. Y es algo sorprendente porque cuando pasa eso, la invasión de los romanos para, porque entonces Vespasiano se va a Roma y entonces le da tiempo a los cristianos salir de Jerusalén, porque ellos vieron que lo que profetizó Jesús se estaba dando y agarraron. Entonces los que venían, los peregrinos que venían a adorar a Jerusalén, dijeron, ay no, el Señor paró la invasión, entonces se metieron. Los fieles vieron Y huyeron. y oyeron y se recordaron, y los que estaban pendientes a lo que estaba pasando, a los placeres de esta tierra, se metieron en Jerusalén y el juicio vino. Esto, yo no soy preterista. Preterista quiere decir que alguien que cree que toda la profecía se cumplió ahí. No, sí se cumplió parte de lo que Jesús predijo ahí, pero eso es una sombra de lo que va a pasar en el futuro. O sea, ¿cómo queremos saber lo que va a pasar en el futuro? Miramos al pasado. Lo que pasa es que en el futuro va a pasar con mucho aumento, con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha más fuerza. ¿Por qué? Por la tecnología, por muchas cosas que están pasando. Y va a ser más rápido. Y más rápido. Pero sigue ahí. Que dice, en el 26 dice, mas no por sí. Ajá, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ajá. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sí. Ok, sí. Y por otra semana confirmará
el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ve que la distinción entre el 26 y 27 hace una distinción. 62 más 7 y después te dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Falta una semana. Aquí se cumplieron 69 semanas. Pero ¿qué pasó aquí? Un stop al reloj profético. Con la muerte de Jesucristo hubo un stop. Y ahora la Biblia lo llama el tiempo de los gentiles. El Evangelio. Es como, mira, la mejor ilustración que yo he escuchado de esto y me encanta, es cuando, por ejemplo, ¿saben los juegos de baloncesto? ¿Han visto los juegos de baloncesto, verdad? Vamos a poner, por ejemplo, están en el tercer quarter jugando, vamos a poner los Lakers contra los Miami Heat. Y están jugando en el tercer quarter y alguien se resbaló y se golpeó. ¿Qué hicieron? Detuvieron un juego. Detuvieron el juego. ¿Y el reloj? Se paró. Se paró. Entonces, vamos a poner que yo estoy viendo aquí el juego y Yara me dice, ¿cuánto le falta al juego? 15 minutos. Ok. Y viene al rato como una hora después porque todavía están limpiando y todo eso. Y viene Yara y dice, ¿cuánto le falta al juego? 15 minutos. Pero hace media hora te pregunté y me dijiste 15 minutos. Lo que pasa es que están parando ahí, el tiempo está parado porque pasó algo. Entonces, lo mismo pasa aquí. El reloj profético se paró. Y hace 2000 años atrás. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí, vamos a poner esto hoy en día. Más adelante, no sé cuándo exactamente, queda esa semana 70. Que lo que dice es, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana. Y a la mitad de la semana, o que esa semana está dividida. En dos. A la mitad. A la mitad. A la mitad, exactamente. Que vendrán a ser los 7 años. 1260 días. Apocalipsis te habla de 1260 y 1260 y 1290. Te lo divide por día, que eso lo vamos a estudiar más adelante y que vamos a volver a esto. Por eso es importante que conozcamos esto. Porque el día ni la hora no lo sabemos, pero que es como, por ejemplo, la profecía bíblica es... No lo sabemos, pero cuando empiece va a pasar. Va a pasar y va a pasar rápido. Sí. Por ejemplo, cuando vemos el cielo negro, Es que está bien nublado. está bien Va a nublado. llover. Sabemos que va a llover. No sabemos Pero- cuándo. ¿En qué minuto? No. No sabemos. No lo sabemos. Pero sabemos que va a llover. Ujú. Así mismo pasa con la profecía bíblica. Y así mismo los judíos la ven. ¿Sabemos cuándo va a empezar a pasar todas estas cosas? O sea que todo eso empieza, esas 70 semanas empiezan con la reconstrucción de Israel. No, empieza con la orden de Ciro, el Ajá. persa, Con la orden de Ciro. para reconstruir. Para Porque le dice reconstruir. aquí la profecía, vayan de nuevo y léanla y reléanla, porque yo sigo leyendo y sigo encontrando cosas nuevas. No quiero caer No, mucho en sí. esto porque nos vamos a demorar aquí mucho. No. Pero fue reconstruida como en 3 partes, dijiste. Sí, si ven la historia, yo creo que tenía un mapa de ¿cómo se dice? Una línea, de la línea de tiempo, en el cual fueron, cuándo salió quién y cuándo y qué hizo. Y te dan los textos bíblicos donde lo dice todo. O sea, que primero sale Zorobabel, el hijo de Salatiel, que es el libro de Ageo, el libro de Zacarías, te hablan de eso, que el Señor estuvo hablando a ellos. Y después creo que fueron, no, si no me acuerdo, creo que fueron 70 y pico de años después, 80 años después, salió Esdras. Y 16 años después de Esdras salió Nehemías. O sea, fue un tiempo. Fue un O sea tiempo. que todo eso está registrado en los libros históricos. En los libros de crónica histórico, entonces los libros De proféticos. Josué, no de Josué, no empieza en Josué, pero De Nehemías, Esdras, crónicas,
O sea, es como la Biblia, el Viejo Testamento, el libro histórico es como un rompecabezas. Ezra, Nehemías y después sería... Sí, entonces cuando lo estudia, es muy bueno estudiarlo, ¿cómo se dice? Al mismo tiempo, cada uno. En el sentido de que, ok, esta parte que me falta aquí, este libro me la trae y me dice. Sí, es lo que estoy viendo. Entonces, porque se entrelazan todas y lo que pasó en aquel tiempo en Israel va a pasar ahora a nivel global. Y cuando estás estudiando uno va atrás y adelante. Es la cosa. Sí, porque te da los versículos cuando exactamente sucedió y entonces tienes que ir atrás para buscarlo, con quién fue, cuál fue de los profetas. Y después entonces cuando vuelves otra vez acá te da otro profeta más. Sí, entonces los profetas menores y los profetas mayores, hay algunos que fueron contemporáneos. O sea, sabemos, por ejemplo, Jeremías, viene después que Isaías. Jeremías, están los profetas que le llaman los profetas de antes del exilio, los profetas en medio del exilio y los profetas después del exilio. Los profetas, por ejemplo, antes del exilio, Isaías. El profeta en medio del exilio, perdón, Isaías y Jeremías antes del exilio. Y Jeremías estuvo ahí porque Jeremías vio lo que vio venir a Babilonia. Y Jeremías predicó y le decía, ustedes van a la casa del Señor, dicen el templo del Señor, pero su corazón está lejos del Señor. Y ustedes van y adoran a los ídolos en su casa. Ustedes dicen el templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Lo mismo. En medio del exilio, Ezequiel. Que Ezequiel está conectado con el capítulo 4 del Apocalipsis de una manera impresionante que ven lo mismo. Ezequiel y Juan en el capítulo 4 describen casi lo mismo. Lo que pasa es Juan de otra perspectiva. ¿Me entiendes? Ezequiel en medio del exilio. Y después del exilio, Ageo, Zacarías, que Zacarías es uno de los libros más conectados al Apocalipsis que hay. Porque habla de la segunda venida de Cristo y todo. Habla de que Él va a poner los pies en el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a rajar en el medio. Te habla y o sea, son cosas que vamos para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces ponemos esta pieza de rompecabezas aquí. Y por eso es importante que entendamos de dónde vienen los 7 años, la semana 70 de Daniel. Es muy importante. Y te dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso todavía no hay claridad en eso. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que se ha determinado derrame sobre el desolador. Antes de Cristo, nos ponen por aquí. ¿Conoces lo que son los macabeos? Yo he escuchado. Los macabeos. Es importante, pues, después te digo, si empezamos a estudiar... Okay. No, bueno tocarlo, que no se adelante mucho. Bueno. ¿Has escuchado lo que son los 400 años de silencio de Israel? Que no hubo profeta. Sí, yo sí escuché eso. Ajá, desde Malaquías hasta Juan el Bautista hay 400 años de silencio. En ese tiempo, no es que hubo escritura, porque hay mucho, está el libro de los Macabeos, Judas Macabeo, por eso el nombre Judas era bien popular en Israel, porque Judas Macabeo era un héroe. ¿Por qué? Porque pelearon ¿con quién? Con Antíoco Epífanes. Daniel, aquí, recibió la profecía de Antíoco. Antíoco, ¿qué fue? Antíoco Epífanes era un seleucida, él venía de Siria. Y era porque después el reino de los griegos, de Alejandro Magno, se dividió en 4, y de esos 4 reinos, que también lo habla Daniel en el capítulo 8, salieron 4 generales, y de esos 4 generales, sigue por ahí la línea, y desde Siria salió Antíoco Epífanes, que conquistó todo el Medio Oriente. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que quiero llegar aquí? Él sacrificó una cerda en el templo. Primero que nada, el cerdo es un animal inmundo, y él lo sacrificó en el templo. Por eso está hablando aquí, que dice, después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Ok,
¿Se acuerdan lo que había dicho? Que aquí está hablando de la semana 70. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto, lo que pasó con Antíoco, es una sombra de lo que va a pasar aquí. El templo se va a reconstruir. ¿Será antes? ¿Será después? No sé. Bueno, tiene que ser en medio o antes. Pero una cerda se va a sacrificar en el templo. De verdad. Lo que pasó antes Va a suceder. va a suceder de nuevo. Son sombras. Hay un libro que yo leí, se llama... Una repetición del pasado, pero Son a ciclos. forma nuestra. Sí. A mayor Todo en escala. esta vida es un Todo- ciclo. Todo lo que se repite a mayor escala. A mayor La escala. profecía. Sí. Sí, entonces, pero todo lo que pasó en Israel para aquel tiempo va a volver a pasar, pero a nivel global. Esto del COVID, que la hambruna que va a venir, todo lo que va a suceder, todos los problemas que hay económicos en el mundo, están llevando a eso. Y el Señor ya nos los dijo. Cuando sigamos el capítulo y vengamos los sellos y los caballos y todo eso, vamos a ver, ¿sabe? Cómo el Señor es el que maneja los tiempos. Entonces esto es importante. Esta semana de Daniel 9:27 todavía está por venir. Y el desolador no es otro sino que el anticristo. Es bien importante, sumamente importante lo que entendamos esto. Y vamos y volvamos a leerlo, porque esto a mí, yo lo he leído un montón de veces y todavía voy y lo leo y sigo aprendiendo y digo, wow, ¿cuál es o sea, la palabra de Dios es tan certera, no se le escapa ni una I, y a veces parecemos, no, pero esto no se cumplió. No, sí se cumplió. O sea, no se le escapa nada. Ya Él nos dijo el final desde el principio, porque Él es Dios y Él es soberano sobre todas las cosas. O sea, es bien importante que entendamos esto. Y porque asimismo Juan vio todas las profecías y todo eso, las vio en un ¿cómo se dice? Resumidas. Porque vamos a entrar, porque Juan entra, vamos al capítulo 4, Apocalipsis. Vamos ahora, esta era la introducción. No me voy a extender tanto, porque vamos a hacer... pero es bueno hacerlo así, porque si leemos esto y no vemos aquello, no entendemos nada de lo que está pasando aquí. Entonces, No, eso ok, vemos el tiempo de gracia de las iglesias, que sobre 2000 años, 2000 y pico años, no sé cuánto exactamente van a ser, pero sobre 2000 años Dios ha estado hablando, Dios ha estado trayendo palabras. No solamente Israel, ahora se cambió la dirección, sí sigue siendo para los judíos principalmente, porque a los judíos se les dio la ley, pero ahora es para el mundo entero, el evangelio, ¿entiendes? Entonces ahora Juan está en la isla de Patmos, vio la visión de Jesucristo, ¿se acuerdan? Habíamos hablado del capítulo 1, que él era el que se paraba entre medio de las lámparas con los ojos de fuego, el rostro como de sol, o sea, que tenía el cinturón, vio la imagen poderosa de Jesucristo, o sea, el principio, el final, el que lo ve todo, el que lo sabe todo. Entonces, ahora Juan, o sea, se cambia la velocidad, porque ahora ya dio el mensaje que quería a las iglesias. Ahora Juan va a escribir esto porque esto es es para alentar a los demás, para alentar a los hermanos que estaban en persecución. Y ahora Juan lo que le dice, si alguien quiere leer Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok. Después de esto mira Juan y dice que había aquí una puerta, ¿qué? Abierta. Abierta. Muchos teólogos dicen que eso es otra dimensión. Ya se han descubierto que hay hasta casi 10 dimensiones diferentes. Lo que pasa es que nosotros no las podemos ver.
O sea, en el método científico, todo eso. O sea, mientras más pasa el tiempo, la ciencia apoya más, o sea, lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. La ciencia a veces se equivoca y después de tiempo viene, no, era así. Y lo que hace es confirmar lo que dice la palabra. Nosotros creemos en la palabra. La ciencia, pues, no es enemiga de la palabra. A veces la gente es la que es enemiga de la palabra y trata de darle la vuelta. Pero mayormente lo que hay una puerta. O sea, Jesucristo dice, yo soy el que tengo la llave, yo soy el que tengo la llave de David, yo soy el que abro, el que cierra, y si yo abro y nadie cierra, entonces había una puerta abierta. Y había una voz como ¿qué? Una voz, ¿cómo era la voz? Trompeta. Como de trompeta. Ok, dice Mateo 24. Yo lo voy a buscar rapidito. Mateo 24, 31 creo que es. Sí. Dice, enviará, o sea, hablando de Cristo, enviará a sus ángeles con gran voz ¿de qué? De trompeta. De trompeta. Entonces, por ejemplo, cuando van a la guerra, en los tiempos antiguos, que usaban las trompetas, o sea, hacían o usaban cierto tipo de código, Sí. sabían la formación en que iban, sabían la dirección en que iban, ¿por qué? Por la señal que se daba. De acuerdo a la trompeta y el sonido. Entonces, si miramos para atrás en Apocalipsis, lo que ya leímos, dice que tenga oídos, Que oigo. que oiga lo que, La voz. lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia. Entonces Juan escuchó porque él le tenía el oído. Entonces la pregunta es, ¿hoy estamos escuchando? Porque la señal va a venir. Y si no sabemos lo que es la señal, o sea que cuando venga la señal en el cielo, si no estamos escuchando, no vamos a saber qué es lo que hay que hacer. Lo que me refiero es hablando espiritualmente. Sí. Tenemos que estar preparados para lo que venga. ¿Y cómo único se prepara? Estando en la palabra. Entonces, que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dice aquí, Jesucristo llamó a quien, a Juan, con voz de ¿qué? De Trompeta. trompeta. Y Juan fue y dice, hablando conmigo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice, en el verso 2, y al instante yo estaba en el que él estaba. Con el espíritu. Dice Romanos 8.1, no hay condenación para aquel que camina en ¿qué? En el Espíritu. No hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no va a caer a aquel ¿Cómo que tú camina sabes en que la el persona está caminando en el espíritu? Dice, por su fruto lo Por los conocerán. Fruto. Por su fruto lo conocerán. Ahora hay un pensamiento popular que dice, no puedes juzgarme, solo Dios. ¿No puede qué? Sí. No puedes juzgarme, solo Dios. Bueno, No y por puede. los frutos. Lo que pasa que dice Cristo en Mateo 7 dice no juzguéis, pero no juzguéis a Para quien que que no está en sea el mundo. juzgado. No. Pablo dice que juzguemos a los que están adentro de la iglesia. Yo creo que lo que pasa con esto es que tú juzgas mal y eres condenado por cuánto juzgas cuando juzgas como juzgó el hombre, el fariseo. Que Eso, dijo que no ¿verdad? soy como este pecador. Jugar sin conocimiento. Entonces él juzgó al otro como inferior cuando él tenía la misma condición. Ahí es cuando realmente uno juzga mal. Y entonces entender uno la condición de uno ya te hace ver las cosas, pero al mismo tiempo no tirarlo como menos que tú. Sí. La diferencia es, hay una diferencia bien grande, por ejemplo. En la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, debemos juzgarnos los unos a los otros. Siempre y Con la cuando palabra. debemos, Con la palabra. con la palabra. Es un deber. Borón. Si tú ves algo mal, algo que está en la iglesia y no se llama capitulación, somos cómplices. Debemos. Porque el que calla, otorga. Y el que otorga es cómplice. Pero cuando Cristo dice que no juzguéis para que no sea juzgado, es al que está en el mundo. ¿Cómo tú predicas el evangelio?
tú hablas lo que ya está aquí. Cuando tú le dices a alguien que necesita a Cristo, no es que necesita a Cristo, que es un miserable pecador y que está bajo la ira de Dios, que es la verdad, que es lo que dice la palabra. Y porque nosotros nos importa la gente, tenemos que decirle eso, que son miserables pecadores que están bajo la ira de Dios y que si no se arrepienten y creen en Cristo Jesús, van a caer bajo la ira de Dios. Y si tú te fijas, ese pensamiento popular es una de esas formas que tenemos hoy de hacerte así y bajarte la mano otra vez. Sí, suavecito. Y volverte a pasar la mano y dejarte pasar. Es como que darte una palmita Una en la espalda. palmadita. Vete para el infierno, no, pero el Sin Señor embargo, te ama. ¿cómo tú sabes que un árbol es de mango? ¿Cómo es? ¿Cómo tú sabes que un árbol es de mango? Porque vemos- Porque tiene mango, ¿no es verdad? Entonces ahí tú Por sus entiendes, frutos los conocerás. tú entiendes, si tú entiendes mango. que... ¿Eh? Yo entendí amargo. No, De mango. De mango, mango. Es que mi español está muy bueno. Imagínate el inglés. Entonces, igual que la Biblia dice, por la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Así mismo es. Entonces ahí tú puedes ver que no están las palmaditas en la espalda, no son tan así como así. Entonces, lo que pasa es que Sí, sí, pero hay quienes están en la palmadita y después te meten la cuchilla. Ajá, es peor. Sí. pero lo que pasa es que al predicar la gracia, sin predicar la ley antes, lo que hace es, y lo dijo Charles Spurgeon, lo que hace es llenar la iglesia de falsos convertidos. ¿Y por qué la iglesia, o sea, la institución, hablando de institución, no estoy hablando del cuerpo de Cristo, lo que llamamos hoy iglesia institucionalmente, ¿por qué pasa lo que pasa mayormente? Porque está llena de falsos convertidos. Wow, o sea, lo que han creado. Porque también. todo lo que confiesan es la gracia. La gracia. O sea, no van al Viejo Testamento, ellos obvian el Viejo Testamento en todo, pero no saben que el Nuevo Testamento es una copia del Viejo Testamento, como uno dice, mejorado, Revelado. revelado de una Sí, forma diferente. El Viejo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo Testamento Está revelado en el... Es que ¿Y el cumplimiento? Sí. Pero entonces ven acá. Ok. Entonces, si, ¿cómo fue que ustedes dijeron ahorita otra vez lo que dijiste? El Viejo Testamento. No, de los que están, Los falsos convertidos. los falsos convertidos, entonces no es culpa de los que vienen a la iglesia, se convierten al Señor y son falsos convertidos porque no los han instruido bien, No se han discipulado. Bueno, no se han discipulado. yo pienso, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sí. O sea, que todo el mundo, el falso convertido porque lo engañó un pastor, o el que le predicaron la verdad, igual no se convirtió, los dos están bajo condenación. Pues la Biblia lo dice, todos pecaron. Entonces, que un pastor haya engañado a una persona, Ujú. sigue siendo responsable, la persona. Ujú. Si la persona, los dos, el pastor y El la... pastor y la Los dos persona. tienen, o Los- sea, el pastor va a ser juzgado cuando Cristo dice que en el juicio final, dice, vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y Cristo le dice, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad, nunca los conocí. Ok. Ajá. Cristo Pero- Cristo no le dice, no, pero ustedes dicen que hicieron esto y hicieron lo otro. Lo que si quieres decir. Pero la realidad es que el otro, aunque fue engañado por ese pastor, tiene culpa igual. No es Sí, inocente. Aunque fue engañado. No es, Sí, no es porque inocente. al igual. Porque todos Sí, pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es una cuestión de que él vino siendo un inocente y el pastor lo engañó y entonces él empezó a ser un pecador. No, él ya venía siendo un pecador. Ajá. Entonces ya estaba destituido de la gloria de Dios. ¿Entiendes? Lo que ahora pasa sí, es- ahora sí yo pienso que tú al ser engañado, tú como cristiano, tú quieres aprender más. O sea, Yo tú creo- quieres la palabra y yo el creo- Espíritu Santo te da el discernimiento de poderlo entender y tú poder Ahí darte está. cuenta. Esa es una. Yo creo que de un modo u otro el Señor te va a mostrar la verdad. Amén. Pero si tú estás dispuesto a verla, Si tu corazón está dispuesto. Amén. Y tú el Señor te estuviste abre... Y, dispuesto el a Señor, verla. y a través de la palabra el Señor te abre los ojos espirituales, te da discernimiento y entendimiento para ver
lo que se estaba Pero haciendo. es el Señor el que habla. El Señor, amén, el Señor, exacto. Por eso es que, o sea, hoy en día, el que está siendo engañado es porque quiere ser engañado, porque dice la palabra que en los últimos tiempos, la gente que quiera, que tendrá comezón, tendrá el comezón del oír. Por eso que Cristo dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a la iglesia. Entonces tenemos que, eso es lo que tenemos que estar pendientes. ¿Por qué lo que llamamos la institución? ¿Por qué yo la llamo institución? Porque no es la iglesia verdadera. La institución, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el mundo? El mundo usa a la gente para traer dinero. Dios usa el dinero para traer gente. ¿Me entiendes? Sí. El sistema del mundo, el pensamiento del mundo, te usa y te quiere a ti y a ti. ¿Por qué? Porque por el dinero. Pero Dios usa el dinero. ¿Por qué? Para meter Biblias allá en Corea del Norte. Eso tiene un costo. Sí. Tiene un costo. La gente que está sacrificando su vida para evangelizar. Los pastores fieles. Pastores que van, visitan, que dan su vida por el ministerio. Que realmente sudan la gota gorda. Y Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Claro, tanto que está en Corea como está aquí, pero que lo haga bien. Entonces, que lo haga de acuerdo a las escrituras, eso tiene un costo. Tiene un costo. Pero el Señor usa el dinero para seguir atrayendo a la gente. ¿Por qué? Porque el Señor es dueño de todo. El Señor no necesita nada de nosotros. Por eso, ¿por qué la iglesia opera como el mundo? O sea, la institución, de nuevo, porque está lleno de falsos convertidos. Porque es lo mismo. ¿Me entiendes? Lo que era la institución, como vamos a poner, la iglesia wesleyana. Cuando empezó Wesley a predicar y hubo un avivamiento allá en Inglaterra y se empezaron a llenar y estaba la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra empezó a perseguir a Wesley y lo querían matar. Lo más está ahí con los profetas. La institución, o sea, todo se repite y se repite y se repite. Y ahora, la institución de hoy en día, aquí en Estados Unidos, van a perseguir a los cristianos verdaderos. Ya sea la iglesia wesleyana, ya sea los bautistas del sur, ya sea la Asamblea de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar. El que tenga oídos, Como hicieron con nosotros en el ejército, que nos prohibieron hablar de la palabra si tú no estás capacitado, supuestamente capacitado certificado. para ello. Tiene que ser capellán por el ejército para poder llevar la palabra, y ahora no se puede mencionar el nombre de Jesucristo. Y ahora la pregunta es esta. Si tú te fijas que es un conflicto de las personas que no quieren estar con Dios, porque ¿qué daño le hace a la sociedad ahora por que todo salga bien en algo? O la misma iglesia, la iglesia verdadera, ¿qué daño le hace a la sociedad? Nada, la iglesia verdadera incluye a las personas para que no roben, la iglesia verdadera instituye a la familia. Sí. ¿Y qué daño le hace? Ninguno. Sin embargo, tú ves a las personas en contra de la iglesia porque están en contra de Dios. Esta nación fue constituida por cristianos. Y todo lo llevaban hasta la Constitución de Estados Unidos fue hecha por la palabra. Y le hicieron fieles creyentes. Y todo el tiempo para hacer cada cosa que se hacía en esta nación, se oraba. Las familias se reunían a leer la palabra todos los días. Y eso se fue secando, secularizando. Sí, y ya no se hace. O sea, vamos de nuevo. Él es el que abre y el que cierra. Sí. Él es el que abre las puertas y él es el que las cierra. Él es el que controla todo. Amén. Ok, y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea, no hay condenación, que nosotros debemos caminar en el Espíritu y no en la carne.
Dice, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y así vamos a terminar. El capítulo 4, la introducción del capítulo 4, y así vamos a seguir el próximo estudio. El próximo estudio se va a llamar, no le pongo nombre a muchos, pero este lo voy a llamar, hay un trono en el cielo. Y hay uno sentado en el trono. Y en el capítulo 4 aparece 19 veces la palabra trono. ¿Por qué? Él está sentado en el trono. Él sabe lo que pasa. Él sabe lo que va a pasar. Y ahí es que está nuestra confianza. No, si no hacen la introducción, uno está perdido. Y es Vale la pena, es honestamente. importante y por eso lo grabamos y pues que le sirva, pues vamos a orar y yo me quedo contento porque, no sé, me siento, o sea, el hablar de la palabra es hermoso. Amén. Y hay un trono en el cielo. Escucharle y aprenderle es mejor. Escucharle, sí. Hay un trono en el cielo y Él sabe lo que está pasando. Por eso nosotros nos preocupamos, ay, que pasa esto, pasa lo otro, y sí, tenemos en nuestra humanidad, decimos, Señor, guíanos aquí y allá. Y el Señor está allá, en su trono sentado. Lo que dice Oh Javier. my goodness. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, Señor, gracias. porque tú estás sentado en el trono. Gracias, Señor. Y nadie te dice a ti lo que debes hacer, Señor, sino tú eres el que controla todas las cosas, Señor. Tú ya nos dijiste lo que hay en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, guíanos, háblanos, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor. Y llévanos, Señor, a tu verdad. Queremos escuchar tu verdad, Señor. Así como tú nos dices que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que así tú nos guíes, Señor. Queremos escuchar esto, Señor. Y ayúdanos a caminar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.